Hermano José. Hermano José Berruti. Dios bendiga, ¿me escuchan? ¿Está? Sí, sí, sí. Ay, Sí. tampoco estaba con duda que no. Ahí está, perfecto. Perfecto, lo escuchamos. Dios Está bendiga a los faltando hermanos. solamente Walter. Es el único que está faltando. Amén. Muy bien. La teoría documentaria, esto ya lo vimos. Bueno, y ya todo esto fue un preámbulo que ya venía sucediendo en el siglo XIX, cuando la Iglesia entra en ese liberalismo, se sube al ómnibus de la modernidad, al tren de la modernidad, eh, y adopta todos esos aspectos del racionalismo, eh, quitándole todo lo sobrenatural a la Biblia y todo eso. Empieza con Kant, después con Schleiermacher, que Schleiermacher, habíamos dicho en la clase pasada, que es el primer teólogo liberal moderno, porque a pesar de que se formó con los moravos, después rompe con los moravos, introduce la filosofía mundana dentro de la iglesia, entonces interpreta el texto bíblico, él era un hermeneuta, y interpreta el texto bíblico con postulados puramente humanistas, como él era un integrante del romanticismo y el romanticismo ponía énfasis en, en las pasiones humanas, entonces va a decir que se puede interpretar la Biblia de acuerdo a las pasiones humanas. Pero la Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso, Jeremías lo dice. Entonces, ahí entramos en un terreno muy escabroso y además Schleiermacher dice otra cosa que es muy peligrosa y es que cualquiera puede interpretar la Biblia de cualquier religión, no solamente del cristianismo, con eso interior que tiene el ser humano adentro. Entonces, introduce fuego extraño. Schleiermacher introduce fuego extraño dentro del cristianismo y eso después se va a pasar, sobre todo teólogos alemanes que habían pertenecido al pietismo, pero van abandonando la sana doctrina y se van alejando poco a poco de todo eso. Universidades como Tubinga en Alemania son el foco del liberalismo. Y ahora vamos a ver un teólogo ya para entrar al siglo XX. Vamos a ver a Karl Barth. Ahí se está viendo la diapositiva, Karl Barth y la neortodoxia. Sí, Bien, entonces vamos a ver quién era don, don Carlos, Carlito, Karl Barth y la neortodoxia. Resulta que Barth
era un teólogo formado en la escuela de Tubinga y todas esas escuelas liberales, y se forma, toda su formación teológica es totalmente liberal. Entonces, él, eh, cuando es ordenado pastor, él comienza a pastorear una iglesia con toda esa cabeza liberal, quitándole todo lo sobrenatural a la Biblia, este, eh, no creyendo en la inspiración de las escrituras, en el pecado original, en la divinidad de Cristo, todo eso, despojando de todo eso a la Biblia. Y él comienza, y en 1914 y 1915, por ahí en plena Primera Guerra Mundial, una guerra que fue durísima, morían en las trincheras, y él es pastor. Y en su iglesia empiezan a llegar personas con profundas heridas, no solamente físicas, sino también psicológicas en su alma, buscando una ayuda y una palabra de parte de Dios. Y ustedes imagínense con esa teología liberal, ¿qué palabra de Dios le podía dar Barth? Entonces, él se da cuenta de eso y decide por esa fecha romper con el liberalismo, romper con el método. Había un método para interpretar la Biblia que era el método crítico histórico o histórico crítico, no confundir con el método histórico gramatical que vimos en en la asignatura pasada, en hermenéutica, sino el método histórico crítico. ¿En qué se basaba? Bueno, ellos decían que, bueno, basándose, por ejemplo, en la teoría documentaria JEDP y todo eso, de que Dios no creó al hombre, sino que el hombre creó a Dios. Es que era una necesidad, ellos creían en la religión natural, que decían ellos, la religión natural, que todo ser humano es religioso. Entonces, el hombre fue creando todos esos mitos de Dios y todo eso. Entonces, ellos van viendo en la historia. Entonces, acá en este periodo de la historia es que los judíos empezaron a tener una conciencia de un Dios, no sé qué, que esto, que aquello, eh, como yo le expliqué el otro día, la teoría documentaria JDP. Y en cuanto al Nuevo Testamento, por ejemplo, ellos van a decir que Jesús realmente existió, fue un personaje histórico, pero no fue ni hijo de Dios, ni hizo milagros, ni nada de eso. Era un maestro, era un rabino. Y que la iglesia, después que él murió, la iglesia fue la que inventó todo eso de que, bueno, que él había resucitado y que él hacía milagros y que él era el Mesías y todo eso. Entonces estudia desde la historia y dice, bueno, acá en esta parte de la historia, cuando Pablo empieza a hablar de tal cosa, no sé qué, tan, y es la iglesia la que crea el personaje Jesucristo. Entonces, en toda esa teología se había formado Barth, que era la teología que prevalecía desde Schleiermacher en adelante, prevalecía todo eso. Y otros también que no lo hemos visto acá. Entonces, la gente empieza a llegar a la iglesia, pastor, una palabra, perdí a todos mis hijos en la guerra, me quedé sola, perdí a mi esposo y a mis hijos en la guerra, eh, y, y todos casos así. Entonces, él se dio cuenta que con su teología
liberal no podía ayudar a esa gente, entonces decide romper con el liberalismo. Y entonces escribe un libro que se llama Epístola a los Romanos, que es un comentario, a ver si lo tengo por acá. Él escribe este libro, que es Carta a los Romanos, que es un libro bastante gordo, como ustedes pueden ver. Él escribe este libro, que es un comentario de la epístola. Mire, todo este libro, que es bien gordo, es solamente de la epístola a los romanos. Entonces, él ahí, bueno, este libro cae como una bomba en el mundo teológico, porque lo tenían a Barth como un gran teólogo. Y resulta que él empieza a escribir en la trascendencia, a decir la trascendencia de Dios, la divinidad de Dios, toda la doctrina ortodoxa que nosotros creemos. Entonces le empezaron a tirar palo por todos lados, ¿no? Que Barth se volvió un fanático, no sé qué. Y él se defiende. Y en el prólogo del libro él dice, pues sí, señores, las necesidades apremiantes constatadas en mi tarea de párroco me llevaron a tomar más en serio mi voluntad de comprender y explicar la Biblia. Pero, ¿se puede opinar de verdad en las filas de los gremiales estudiosos del Nuevo Testamento que eso es justamente el asunto de la teología práctica, como ha vuelto a declarar contra mí? Bueno, y él dice, se defiende de los que lo atacaban, ¿no? Entonces él dice que él decide romper con eso. Entonces, eh, él rompe con la teología liberal y es muy criticado por eso. Entonces, él habla de la trascendencia de Dios, que Dios es el totalmente otro, Dios es el totalmente otro, cosa contraria a lo que decían los liberales. O sea, los liberales decían que Dios no era trascendente, no era que Dios estaba allá en el cielo. Dios está en la mente de uno, decían. Es uno el que crea a Dios. Es la necesidad del hombre, ¿no? Entonces, Barth va a decir, no, no, Dios es el totalmente otro, le llama. Dios es trascendente. Y ataca la precomprensión del hombre acerca de Dios. ¿Qué es esto de la precomprensión del hombre? Porque los liberales decían que el hombre ya tiene una comprensión de Dios, lo que ellos llamaban la religión natural. Dice que el ser humano, todo, no importa que sea en la China, en Israel, donde sea, el hombre ya tiene eso y es el hombre mismo el que crea la religión, el que crea el mito de Dios. Entonces, Barth ataca eso, la precomprensión del hombre acerca de Dios, que va a decir Bullman, después que ya lo vamos a ver. Entonces, bueno, uno puede decir, bueno, gloria a Dios, se convirtió Barth. Pero vamos a ver que Karl Barth, que es el teólogo más importante del siglo XX, es el teólogo más importante del siglo XX, hombre brillante, eh, que se murió recién en 1900, creo que 68, me parece, vivió muchos años. Barth se queda a mitad de camino y nunca termina de pasarse al otro lado. ¿Por qué? Porque Barth, en cuanto a la palabra de Dios, él va a decir que la Biblia contiene la palabra, pero que no es la palabra. Entonces, él va a creer en los milagros de Dios y todo, hizo Dios, pero Dios habló por el evento, pero no en forma literal, con palabras en la Biblia. Entonces, cuando Dios hizo un milagro, Dios habló, pero el que registró ese milagro no estaba exento de errores.
Entonces, cuando Dios abrió el Mar Rojo, él realmente sí creía que sí, que Dios abrió el Mar Rojo. Pero el que escribió eso no estaba exento de errores. O sea que la Biblia no es la palabra de Dios. La Biblia contiene la palabra de Dios porque contiene el testimonio. Es como cuando yo doy un testimonio, ¿verdad? Yo me levanto en la iglesia cuando dice, bueno, si hay algún hermano que tiene algún testimonio, entonces yo doy mi testimonio. Bueno, yo estaba enfermo, no sé qué, y vino un hermano y oró por mí y yo me sané. Ese es el testimonio, pero no es la palabra de Dios, es el testimonio de lo que Dios hizo. Bueno, eso más o menos era lo que pensaba Barth, que la Biblia contenía la palabra, pero que no es la palabra de Dios. Y que se vuelve palabra de Dios cuando nos habla. Eso es lo que más lo aleja de la teología conservadora, porque nosotros pensamos que la Biblia es la palabra de Dios. Creemos en la eh, inspiración verbal y plenaria de la palabra de Dios, ¿no? Eso se estudia en Teología 1, la inspiración verbal y plenaria, y también en Hermenéutica 1 lo estudiamos en la clase en la materia pasada. Entonces, la inspiración que Dios inspiró a los escritores en forma verbal y plenaria. ¿Qué quiere decir eso? Verbal quiere decir que Dios inspiró no solamente las ideas, porque muchos eh, de la neortodoxia, que así se llamó este movimiento creado por Barth, eh, muy a pesar de él, porque, o sea, la palabra neortodoxia se lo pusieron sus enemigos, los enemigos de Barth, como burlándose, ¿no? Dice, ah, este se volvió un ortodoxo. Pues, para un liberal era una mala palabra. Entonces, la neortodoxia va a decir, los exponentes o sea, los seguidores de Barth van a decir, bueno, la Biblia contiene las ideas, pero no las palabras. Las ideas sí son inspiradas por Dios, que Dios ama al ser humano y todo eso, pero no las palabras. Entonces nosotros decimos que no, las palabras también. Por eso creemos en la inspiración verbal de las escrituras y también en la inspiración plenaria, porque muchos seguidores de Barth dicen que lo fundamental para la salvación sí está escrito en la Biblia, pero que hay otras partes de la Biblia que no son esenciales para la salvación y que no son inspiradas por Dios. Entonces nosotros decimos, no, toda la escritura, como dice segunda Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, porque si no, nos entra una duda cuando agarramos el texto bíblico y vamos a leer un pasaje y decimos, pero caramba, esto que estoy leyendo, ¿será de la parte que es inspirada o será de la otra? Entonces decimos, no, es eh, verbal y plenaria. Plenaria porque toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, Barth va a tener un concepto de la palabra de Dios totalmente distinto. Y va a decir, lo cual es muy peligroso, y hasta el día de hoy eso afecta a las iglesias, aunque no sepan quién es Barth, de que se vuelve palabra de Dios cuando nos habla a nosotros. Entonces, si Dios te habló, es palabra de Dios para ti. Y no importa lo que me diga. Entonces, eso se vuelve muy peligroso y se ha metido dentro de las iglesias, aunque la mayoría de los hermanos de la iglesia nunca escucharon hablar de Barth, no saben quién es Barth, eh, pero esa ideología se ha metido. Entonces, Dios me habló, dice. Entonces le decimos, no, pero eso no está en la Biblia. No importa, pero Dios me habló. ¿Ah? Por ejemplo, l- la hermenéutica LGTB utiliza los preceptos de la neortodoxia para decir, bueno, que es perfectamente válido que dos hombres se casen. No, pero eso no está en la Biblia, no importa, pero Dios nos habló. Entonces Barth dice, se vuelve palabra de Dios cuando Dios te habla a tu corazón.
Y eso se vuelve muy peligroso. Por eso que decimos que Barth nunca logra pasar al otro lado por su concepto de la palabra de Dios. ¿Ah? A pesar que él acá en la epístola, en el libro Epístola a los Romanos, y bueno, y otros libros que escribió cantidad, fue el teólogo más prolífico del siglo XX, eh, todo lo que él escribe acá está todo en la Biblia y todo, pero su concepción de la palabra de Dios es muy distinta, ¿no? De lo que nosotros damos. Nació en Basilea, Suiza, estudió en universidades liberales, nació en el 86 y murió en el 68. En el 86 del siglo XIX, murió en el 68 del siglo pasado. Confiaba en que el reino de Dios se establecería mediante un régimen político de tipo socialista. En 1919 es que él escribe este libro, Carta a los Romanos. Reacciona contra el uso extremo de la razón y la teología natural, como ya hemos dicho, es decir, la teología que deja de lado la revelación divina. Otra reacción fue la aceptación de lo sobrenatural. Él acepta lo sobrenatural. ¿Ah? Ahí está Barth, Karl Barth, el teólogo más importante del siglo XX. Entonces, bueno, ahí está lo que hemos visto, ¿no? Que los horrores que rodeaban a Barth nos llevaron a comprender que de veras el hombre está separado de Dios. El pecado impide que el hombre se acerque a Dios, por tanto Dios tiene que tomar la iniciativa y venir al hombre. ¿Ah? Por eso él dice que rompe con la teología liberal. Eso dice Carlos Jiménez en Crisis, la teología contemporánea. Barth rompe con los liberales, entre otras cosas, porque comienzan por el hombre en vez de comenzar por Dios. Era lo que protestaba Barth. Dice, los teólogos comienzan por el hombre, pero se debe comenzar por Dios, lo que dice Dios en la Biblia. Entonces, los teólogos desde Schleiermacher en adelante comienzan por el hombre. Es decir, es el hombre el que crea a Dios. ¿Ah? Entonces, Barth llega a decir, pero eso no es teología, eso es antropología, dice Barth. ¿Ah? Por eso es que Barth se pelea con los teólogos liberales. ¿Ah? Eh, entonces Barth dice, hay que comenzar por Dios, lo que dice Dios. ¿Ah? Porque todos estos teólogos decían, bueno, hay que comenzar por el hombre o por la historia. Es el hombre el que crea a Dios. Entonces Barth dice, no, es Dios, Dios es el totalmente otro. ¿No? Algunas doctrinas de Barth, la trascendencia de Dios, el totalmente otro, la iniciativa de Dios en la salvación, la pecaminosidad del hombre, que esto era una mala palabra para los teólogos liberales, la justificación por la fe, la nueva vida en Cristo, la redención, la centralidad de Cristo, el nacimiento virginal de Cristo, todas estas doctrinas básicas nuestras eran aborrecidas por los liberales. Entonces Barth va a reivindicar todo eso. Por eso Karl Barth se convierte en el principal teólogo del siglo XX, pero como decimos, tiene esas cosas en cuanto a la palabra de Dios que dice que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. ¿Ah? Contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios, dice Barth. Muy bien. Y después de eso, su amigo Bullmann se une a Barth en ese movimiento neortodoxo, eh, aunque después abandona ese grupo. Y Bullmann va a hablar de la desmitologización. ¿Qué es eso? O desmitificación. Bullmann, que se centra más bien en el Nuevo Testamento, va a decir que los evangelios están llenos de mitos. Como yo dije hace un rato, Bullmann y otros, pero principalmente Bullmann, es el que más trabaja este tema. Bullmann va a decir que
Jesús fue un maestro común y corriente. Nunca dijo que era Mesías ni nada. Pero después que él murió, la iglesia inventó todo esto. Entonces llenó los evangelios de mitos, que caminó sobre las aguas, que sanó a fulano, mengano, pero todo eso fue inventado por la iglesia. Entonces, dice Bullman, dice, no podemos encontrar a Jesús por esa cantidad de mitos. Es como un bosque que hay que no permite ver nada. Entonces tenemos que sacar todos esos mitos, por eso él hablaba de la desmitologización o desmitificación, sacar todos esos mitos para que nosotros podamos encontrarnos con el mensaje ético de Jesús, porque ellos buscaban un mensaje ético, el mensaje de Jesús para las personas del siglo XX. Bueno, ¿cuál es el mensaje que tiene Jesús? Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, se buscaba un mensaje que fuera conciliador, porque se tenía temor de una tercera guerra mundial. Entonces, un mensaje eh, de Jesús que trajera paz al mundo, que trajera comprensión entre los hombres. Pero dice, ese mensaje no lo podemos encontrar porque los evangelios están llenos de mitos. Entonces vamos a sacar todos esos mitos para encontrar el mensaje ético de Jesús. Por eso él habla de la desmitificación o desmitologización y habla de la precomprensión, que es lo que ya habíamos dicho hace un rato, la religión natural, ¿no? Que el hombre ya, ya sabe ya lo que está bien, lo que está mal. Eh, Parece que hay alguien que está pidiendo para entrar ahí. A ver. eh, eh, ah, Vamos a ver si. Sala de espera. Walter. Admitir a Walter. Muy bien, ya lo admití. Ahí está Walter. Así que ahora estamos todos. Participantes 6. Está Walter, está Mauricio, está José, está Eduardo con todos sus seguidores y está Mario. Bien. Bienvenido, Walter. Hola. ¿Hacía mucho que estabas esperando para entrar? Tiene el micrófono apagado, Walter. Hola, perdón. No, te decía que tuvimos un retraso, recién estamos entrando a casa, o sea, esperamos 2 minutos, 3, esperemos. Está. Bárbaro. Muy bien. Entonces, Bullman hablaba de, igual para los que han llegado tarde, estamos grabando la clase. ¿Ah? Quédese tranquilo. Bullman hablaba de la precomprensión, ¿no? O sea, de que el hombre ya tiene una comprensión, lo que ellos llamaban los teólogos liberales y aún le llaman hoy en día la religión natural, ¿no? No creen en una revelación, no creen en la palabra de Dios que Dios habló a través de la Biblia, en una revelación. No, no, no. Ellos creen que el hombre mismo ya sabe todas las cosas, la precomprensión. Bueno, y después tenemos a Tillich, que Tillich es peor. Eh, Tillich llega a creer prácticamente en un panteísmo, como que todo es Dios. Eh, hace, hace un tiempo fui a la librería Paulina, que a mí me gusta mucho, que es la Biblia, que es la librería de los católicos. La mayoría de estos libros se consiguen, a pesar que son libros protestantes, se consiguen en la librería católica. Y, y bueno, y pregunté por si tenía un libro de Tillich y ahora no lo tenemos, pero no sé qué, pero sí hubo, dice, pero se lo llevó,
se lo llevó un sacerdote, dice que él está estudiando a Tillich, dice, y está enamorado. Bueno, Tillich creía que eh, prácticamente en un panteísmo, es decir, que todo es Dios. Según Tillich, cuando nos referimos a Dios, no nos referimos a un ser en lo alto, sino en lo profundo. Lo que él decía es que Dios no está allá arriba, Dios está dentro de ti. O sea, que Dios no es un ser distinto a nosotros que nos creó ni nada, sino que es toda aquel deseo que tenemos nosotros de trascender y aquel deseo de espiritualidad, esa necesidad de espiritualidad que tiene el ser humano, a eso él le llamaba Dios. Por eso él decía, Tillich, cuando nos referimos a Dios, no nos referimos a un ser en lo alto, sino en lo profundo. Es la supresión del Dios afuera, contrario a lo que decía Barth, ¿no? Barth hablaba del totalmente otro. ¿Ah? Entonces, teólogo liberal, por eso me llamó la atención que este curita estuviera tan metido con la teología de Tillich. eh, es la supresión del Dios afuera. No hay ningún Dios que te ayuda ni nada de esto, y que vos le podés hablar. No, no, no. Es esa necesidad que está dentro tuyo. Eh, Eso es lo que pensaba Tillich, bueno, de toda esta escuela liberal, ¿no? Todo el liberalismo. Después que Schleiermacher abrió la canilla, no era consciente de todo lo que iba a venir después, ¿no? Abrió la puerta, una especie de caja de Pandora, cuando Schleiermacher abrió esa puerta, esa especie de caja de Pandora, fue que fue saliendo todas estas teologías blasfemas y herejes, ¿no? Entonces, Tillich y Bullmann son cortados por la misma tijera. Bueno, y otros, que lógicamente no los podemos ver acá porque esto no es una clase de teología, sino de historia de la iglesia. Y ahí tenemos a Bullmann. Acá tenemos al viejito Bullmann. Los evangelios, según este crítico liberal, contienen mitos, los cuales deben ser de- des- descartados para encontrar el mensaje de Jesús. En el siglo XIX, todo el siglo XIX, hubo la preocupación de encontrar el Jesús histórico. Hubo cantidad de libros escritos para encontrar el Jesús histórico, porque ellos decían, Jesús fue un personaje histórico que existió. De eso nunca hubo dudas en los teólogos liberales y todo, por más incrédulo que fuera. Dice, pero ellos decían que todo eso fue inventado por la iglesia. Entonces dice, fue la comunidad de fe, como le llamaban ellos, la comunidad de fe la que creó la teología. Entonces le metieron todos esos mitos. Entonces, en todo el siglo XIX se trataba de encontrar el Jesús histórico, el mensaje ético de Jesús. Ellos estaban buscando un mensaje ético de Jesús, ¿no? De comprensión entre los hombres y todo eso. Entonces decía, pero el mensaje que nosotros tenemos en la Biblia, lejos de traer paz, de traer comprensión entre los hombres, al contrario, trae guerra, porque hay guerra entre las diferentes iglesias, el catolicismo contra el protestantismo, todos los horrores que hubo, bueno, las cruzadas y todo eso. Entonces, todo eso tenemos que sacar de la Biblia, pero tenemos que encontrar el mensaje del Jesús histórico, y algo de eso también era lo que creía Bullmann. Ajá. Y después nos encontramos con Dietrich Bonhoeffer, la personalidad más influyente del siglo XX. No es el principal teólogo, de hecho no escribió mucho sobre teología, pero es el más influyente del siglo XX, por lo que hizo, no por lo que escribió.
aunque sí escribió muchas cosas. Nació en 1906 y murió en un campo de concentración pocos días antes de que los aliados entraran a Berlín y liberaran. Hitler lo manda a matar. Era la piedra en el zapato de Hitler. Entonces, cuando Hitler se vio desesperado, él hacía como 2 años que estaba preso en un campo de concentración. Bueno, no, primero estuvo en una cárcel y después los últimos días ya estuvo en un campo de concentración. Bueno, murió Hitler desesperado. Hitler ya se veía perdido, entonces Hitler se quiso llevar como un trofeo de guerra. Yo me voy, pero me llevo a Bonhoeffer. Entonces lo manda a matar. Él era luterano y desde el principio se opuso a Hitler. Él había estudiado para pastor, con 20 y poquitos años ya sacó su doctorado en teología, una mente brillante, y cuando aparece Hitler, que esto muy pocos lo saben, cuando aparece Hitler, deslumbra a los cristianos. Y los cristianos dicen, tenemos que apoyar a Hitler, porque Hitler se presentaba como un Mesías y que iba a devolver a Alemania el esplendor que Alemania había tenido y el cristianismo. Entonces, que le iba a devolver a los cristianos la gloria que había tenido Alemania con Lutero y todo eso. Que después de la Primera Guerra Mundial, como ustedes recordarán, cuando iban al liceo y eso, después de la Primera Guerra Mundial, Alemania queda arruinada. Entonces, los judíos, que siempre hacen plata en todos lados, seguían haciendo plata en Alemania y la iglesia luterana, la iglesia alemana, estaba en decadencia. Entonces Hitler se presenta como el Mesías, súper cristiano. Es como dice el dicho, ¿no? Un lobo con piel de cordero, ¿no? Entonces los cristianos alemanes se deslumbran con Hitler. Dios lo puso. Es la voluntad de Dios que Hitler llegue al poder. Entonces se crea un movimiento que se llamó el movimiento de los cristianos alemanes, todos luteranos, para apoyar a Hitler. El luteranismo era y es hasta el día de hoy la iglesia oficial de Alemania. Entonces, Hitler es el único que desde el comienzo, Bonhoeffer es el único que desde el comienzo puede ver las intenciones de Hitler. Y desde el comienzo se opuso a Hitler. Bonhoeffer estaba ganando muy buen dinero, primero en Inglaterra, dando clases de teología, después en Estados Unidos, y él decide volver a Alemania cuando estalla la guerra. Bueno, un tiempo antes, que ya se veía venir todo esto, ¿no? Ya había empezado la persecución a los judíos y todo eso. Sus amigos le dicen que es una locura, que Hitler lo iba a matar. Y él decide volver porque él dice, yo tengo que estar junto a mis hermanos que, que me necesitan. Y él funda junto a Barth, eran amigos, tal Barth, Bonhoeffer y otros, funda lo que se llamó la Iglesia Confesante, ¿ah? La Iglesia Confesante, que seguía siendo luterana en su doctrina, pero se apartaba del luteranismo en que no tenía nada que ver con el Estado, porque Hitler
al ser el primer ministro, entonces, y al ser la iglesia luterana, la iglesia del Estado, Hitler pasaba a ser el jefe de la iglesia. Entonces, Bonhoeffer funda con Barth y otros la iglesia confesante, que era una iglesia clandestina. Y funda un seminario, un instituto bíblico clandestino. ¿Ah? Entonces, escribe, por ejemplo, este libro que es Vida en Comunidad, donde él escribe las normas, las reglas del instituto bíblico para vivir en comunidad, porque vivían todos juntos. Aparte era muy retirado ese seminario, porque claro, era ilegal, eso no era legal. Y escribe Vida en Comunidad y comienza en el capítulo 1, la vida en común. Entonces cita el Salmo 133. Mirá cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Y después dice Bonhoeffer, vamos a examinar a continuación algunas enseñanzas y reglas de la Escritura sobre nuestra vida en común bajo la palabra de Dios. Contrariamente a lo que podría parecer a primera vista, no se deduce que el cristiano tenga que vivir necesariamente entre otros cristianos. El mismo Jesucristo vivió en medio de sus enemigos y al final fue abandonado por todos sus discípulos. Se encontró en la cruz solo, rodeado de malhechores y blasfemos. Había venido para traer la paz a los enemigos de Dios. Por esta razón, el lugar de la vida del cristiano no es la soledad del claustro, sino el campamento mismo del enemigo. Fíjense la profundidad de Bonhoeffer. Por esta razón, el lugar del cristiano no es la soledad del claustro, sino el campamento mismo del enemigo. Como algunos hermanos a veces dicen, ay, a mí me gustaría un barrio, dice, que fuéramos todos cristianos, dice, un barrio solo de cristianos. Entonces, nos levantamos mañana y aquellos todos alabanza. Pues no es eso lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que estemos justamente en el campamento mismo. Ahí está su misión y su tarea. El reino de Jesucristo debe ser edificado en medio de tus enemigos. Quien rechaza esto renuncia a formar parte de este reino y prefiere vivir rodeado de amigos, entre rosas y lirios, lejos de los malvados, en un círculo de gente piadosa. ¿No veis que así blasfemáis y traicionáis a Cristo? Y acá está citando a Lutero. No son palabras de él estas. Empiezo a leer de vuelta la cita cuando él empieza a citar a Lutero. El reino de Jesucristo debe ser edificado en medio de tus enemigos. Quien rechaza esto renuncia a formar parte de este reino y prefiere vivir rodeado de amigos, entre rosas y lirios, lejos de los malvados, en un círculo de gente piadosa. ¿No veis que así blasfemáis y traicionáis a Cristo? Si Jesús hubiera actuado como vosotros, ¿quién habría podido salvarse? ¿Ah? Lo que dice Lutero y que cita Bonhoeffer, que por eso que los cristianos alemanes estaban muy cómodos, ¿no? Porque Hitler les promete todo lo mejor, ¿no? Lo aplauden a Hitler. Entonces dice, no, dice Bonhoeffer, dice, tenemos que oponernos. Entonces, desde el primer momento, Bonhoeffer se opone a Hitler. Dice, tenemos que vivir en el campamento mismo del enemigo, porque la palabra de Dios mismo dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra el reino de Dios. O sea, nosotros tenemos que atacar y no juntarnos todos y vivir en un lecho de rosas. Entonces, él funda la iglesia confesante, muere en 1945. Escribe, entre otras cosas, el libro más famoso de él, que muchos cristianos lo han leído, es El precio de la gracia. Habrán escuchado hablar del precio de la gracia. Es el libro más famoso de él, que él habla de la gracia cara y la gracia barata. Se publicó en el 30 y algo.
Entonces dice Dietrich Bonhoeffer, la gracia barata es el enemigo mortal de nuestra iglesia. Hoy combatimos en favor de la gracia cara. La gracia barata es la gracia considerada como una mercancía que hay que liquidar. Es el perdón malbaratado, el consuelo malbaratado, el sacramento malbaratado. Es la gracia como almacén inagotable de la iglesia, de donde la toman unas manos inconsideradas para distribuirla sin vacilación ni límites. Es la gracia sin precio, que no cuesta nada, porque se dice que, según la naturaleza misma de la gracia, la factura ha sido pagada de antemano para todos los tiempos. Gracias a que esta factura ya ha sido pagada, podemos tenerlo todo gratis. Los gastos cubiertos son infinitamente grandes y por consiguiente las posibilidades de utilización y de dilapidación son también infinitamente grandes. Por otra parte, ¿qué sería una gracia que no fuese gracia barata? La gracia barata es la gracia como doctrina, como principio, como sistema. Es el perdón de los pecados considerado como una verdad universal. Es el amor de Dios interpretado como idea cristiana de Dios. Una idea nomás. Quien la afirma posee ya el perdón de sus pecados. La iglesia de esta doctrina de la gracia participa ya de esta gracia por su misma doctrina. En esta iglesia el mundo encuentra un velo barato para cubrir sus pecados, de los que no se arrepiente y de los que no desea liberarse. Por esto la gracia barata es la negación de la palabra viva de Dios, es la negación de la encarnación del verbo de Dios. La gracia barata es la justificación del pecado y no del pecador. Puesto que la gracia lo hace todo por sí sola, las cosas deben quedar como antes. Todas nuestras obras son vanas. El mundo sigue siendo mundo y nosotros seguimos siendo pecadores, incluso cuando llevamos la vida mejor. Que el cristiano viva, pues, como el mundo, que se asemeje a él y que no procure, bajo pena de caer en la herejía del iluminismo, llevar bajo la gracia una vida diferente de la que se lleva bajo el pecado. Y él sigue hablando de la gracia cara, acá está hablando de la gracia barata, después habla de la gracia cara. Dice, la gracia cara es el evangelio que siempre hemos de buscar. Son los dones que hemos de pedir, es la puerta a la que se llama. Es cara porque llama al seguimiento, es decir, al discipulado. Es gracia porque llama al seguimiento de Jesucristo. Es cara porque le cuesta al hombre la vida. Es gracia porque le regala la vida. Es cara porque condena el pecado. Es gracia porque justifica al pecador. Sobre todo la gracia es cara porque ha costado caro a Dios, porque le ha costado la vida de su Hijo. Y cita acá a Pablo, habéis sido comprado a gran precio. Y porque lo que ha costado caro a Dios no puede resultarnos barato a nosotros. Es gracia sobre todo porque Dios no ha considerado a su Hijo demasiado caro con tal de devolvernos la vida entregándolo por nosotros. La gracia cara es la encarnación de Dios. Después sigue diciendo, la gracia es cara porque obliga al hombre a someterse al yugo del seguimiento de Jesucristo. Pero es una gracia en la que Jesús diga, mi yugo es suave y ligera mi carga. Entonces, en todo este libro, El precio de la gracia, él habla de ese contraste, ¿no? Porque situémonos en la iglesia de la década del 30 del siglo pasado, en Alemania. Era la iglesia oficial del Estado. Entonces la gente iba a la iglesia, cantaba sus himnos y todo, era muy religiosa, pero no vivía de acuerdo a los preceptos. Bueno, tanto es así que apoyaron a Hitler. Entonces, Bonhoeffer se rebela contra todo eso. Y después él va a hablar más adelante del joven rico. Y dice, el joven rico quería hablar de teología y el joven rico sabía mucho de teología por lo que
Por lo que él habla ahí, sabía mucho, pero Jesús no quería hablar de teología, Jesús quería que se le obedeciera. Entonces, él dice, Bonhoeffer va a decir, el que cree obedece, el que obedece cree. ¿Ah? Entonces, esto él lo escribe antes de ser encarcelado, porque en 1943 Hitler lo encarcela y él está 2 años en la cárcel. Y él podía haber estado ganando muy buen dinero en Estados Unidos, en Inglaterra, pero él prefiere este, pagar, pagar el precio, ¿no? Entonces él vuelve a Alemania y Bonhoeffer va a fundar la Iglesia Confesante, como ya dijimos, va a fundar el Instituto Bíblico Clandestino, se lo cierra los nazis, se lo abren en otro lado, después se lo cierran de vuelta, hasta que en 1943 él es encarcelado. Y él cuenta, porque él escribía en la cárcel y sacaba de contrabando cartas a un amigo, incluso le escribía a la novia también, que nunca llegó a casarse, porque nunca salió de la cárcel. Este, pero escribía a su amigo y su amigo después publica el libro que se llama Resistencia y Sumisión, Cartas desde la prisión, que son cartas, ¿no?, que va mandando en pequeños papelitos Bonhoeffer. Entonces, en una carta le cuenta a su amigo que uno de sus carceleros era uno de estos grupos que integraba este grupo de los cristianos alemanes que habían apoyado a Hitler. Pero ya en 1943, o sea, Hitler ya se había sacado la careta hacía tiempo, ya se sabía lo que era, ¿no? Pero este hombre, a este carcelero, dice que le remordía la conciencia. Y ellos tenían, de recreo, tenían media hora los presos. Todos los días tenían media hora. Y dice que cuando le daban este recreo, este carcelero se acercaba a Bonhoeffer, quería hablar con Bonhoeffer, porque le remordía la conciencia. Y Bonhoeffer le escribe a su amigo, dice, mira, este ya me tiene podrido, dice, yo no lo quiero ni ver, dice, yo no lo quiero ni ver, este hipócrita, cristiano hipócrita. Entonces, ahí Bonhoeffer eh, escribe desde la prisión. Por eso Bonhoeffer es tan importante, aunque no es el teólogo más grande, pero teólogo, bueno, Barth, por ejemplo, que era su amigo, eh, no escribió mucho de teología, pero no fue el más importante, pero fue el más influyente, influyente. Entonces, sí, Bonhoeffer, bien digo, uno empieza a leer este libro, Cartas desde la prisión, y al principio son cartas triviales, ¿no? De mándame azúcar, que no tengo, mándame una cuchara para revolver el café, que acá en la cárcel no sé cómo, o sea, cosas así. Pero después Bonhoeffer empieza a profundizar y empieza a escribir cosas polémicas. Entonces se dice que Bonhoeffer es el fundador de la teología del secularismo, porque él en la cárcel empieza a pensar. Y situémonos en la iglesia de Alemania en esa época, toda una iglesia oficial. Iban todos los domingos a la iglesia, muy religioso. Entonces Bonhoeffer empieza a proponer un cristianismo sin religión. Y esto es lo más polémico de Bonhoeffer. Un cristianismo sin religión. Entonces, él le pide consejo a su amigo. Dice, mira, dice, eh, yo estoy pensando, estoy teniendo estos pensamientos, dice, pero quiero compartirlo con alguien.
sé qué. Y, y él introduce en la carta ya le digo de qué día, del 22 de abril de 1944, en una parte, una carta larga, porque hay cartas cortitas, pero otras son largas. Es más, incluso él está escribiendo y de repente dice, porque ya los aliados ya estaban bombardeando Berlín, donde él estaba preso, y dice, bueno, mira, te dejo porque empezó el bombardeo. Después que pase el bombardeo, te sigo escribiendo. Y ahí después él retomaba. Bueno, dice, ya pasó el bombardeo. Este, y, y en una parte él dice, eh, añadiré, bueno, y acá cita a Bullman y a Barth, añadiré algunas palabras a lo que te dije sobre la arreligiosidad. Seguramente recordarás el ensayo de Bullman sobre la desmitologización del Nuevo Testamento, lo que ya hemos hablado, que proponía Bullman. En estos momentos no pienso, como hace la mayoría, que Bullman no llegó demasiado lejos, sino que no llegó lo bastante lejos. No solo son problemáticos los conceptos mitológicos como milagro, ascensión, etcétera, que en principio son inseparables del concepto de Dios, fe, etcétera, sino que también son problemáticos los mismos conceptos religiosos. Y ahí él empieza a tratar el tema de la religión. No es posible separar a Dios y el milagro, como piensa Bullman, pero sí que ha de ser posible interpretarlos y anunciarlos a ambos a un modo no religioso, porque el enfoque de Bullman es, y cuando él dice no religioso, lo dice entre comillas, porque el enfoque de Bullman es, en el fondo, liberal, es decir, cercena el evangelio, mientras que yo quiero pensar de forma teológica. ¿Qué significa entonces interpretar religiosamente? En mi opinión, quiere decir hablar por una parte de forma metafísica y por otra de forma individualista. Ninguna de ambas maneras cuadra ni con el mensaje bíblico ni con el hombre actual. Y se pregunta, ¿no ha desaparecido en todos nosotros casi por completo la cuestión individualista acerca de la salvación personal del alma? Acá Bonhoeffer empieza a transitar por un terreno teológico bastante peligroso. Empieza a caminar por hielo quebradizo. No tenemos realmente la impresión de que existen cosas más importantes que esta cuestión, lo que él le va a llamar las cuestiones últimas, que es la cuestión de la salvación del alma, la otra vida y todo eso. Quizás no más importante que este asunto, pero sí que esta cuestión. Sé que parecerá casi una barbaridad el que yo te diga esto, pero en el fondo, ¿no es incluso bíblico? En el Antiguo Testamento existe en realidad la cuestión acerca de la salvación no, leí mal, perdón. Es una pregunta. ¿Existe en realidad la cuestión acerca de la salvación del alma en el Antiguo Testamento? ¿No constituyen la justicia y el reino de Dios el centro de todo? ¿Y no es Romanos 3:24 la meta del pensamiento, que solo Dios es justo y no una doctrina individualista de la salvación? Pues no se trata del más allá, sino de este mundo, cómo ha sido creado, conservado, sometido a leyes, reconciliado y renovado. En el Evangelio, lo que está más allá de este mundo quiere existir para este mundo. Eso no lo pienso en el sentido antropocéntrico de la teología liberal, lo que habíamos hablado, ¿no? Contra la cual se revela Barth, va a decir que los teólogos liberales comienzan la teología por la antropología, comienzan por el hombre. Entonces,
Él dice, eso no lo pienso en el sentido antropocéntrico de la teología liberal, mística, pietista y ética, sino en el sentido bíblico. O sea, va a decir él, yo no estoy adoptando ni la postura liberal ni la postura pietista, súper conservadora, sino que en el sentido bíblico de la creación y la encarnación de la crucifixión y la resurrección de Jesucristo. Y esto que dice es bastante polémico, que ya se venía caldeando la cosa en las otras cartas. Él venía presentando esas cosas que tenía, que tenía en la cabeza. Entonces, él llegó a decir que la salvación, en realidad en el Antiguo Testamento, es una salvación nacional. Dios salva al pueblo de Israel. Y eso lo vemos en la revelación progresiva de Dios. Es una salvación nacional. Se salva al pueblo, lo saca de Egipto, el pueblo. Entonces, él descree de la doctrina de la salvación individual, de que yo necesito ser salvo. Entonces, él dice, pero se equivoca, ahí erra Bonhoeffer. Él habla de la salvación nacional, grupal de todo el pueblo. Es cierto en el Antiguo Testamento, pero es cierto también que la revelación es progresiva y a medida que nosotros avanzamos en el Antiguo Testamento, la salvación ya se va tornando más individual, ¿no? Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en la época de los patriarcas, los hijos morían por el pecado de sus padres o algo así. Y ya después, por ejemplo, en Ezequiel va a decir que no, que ahora nadie muere por el pecado de otros, sino que por su propio pecado y que la salvación es individual. Entonces, ¿se acuerdan que Ezequiel habla de ese refrán que había? Dice, los hijos comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera. Dice, ya no se dirá más este refrán. Isaías también empieza a hablar de la necesidad de una salvación individual. Entonces, ahí erra Bonhoeffer. Y Bonhoeffer en eso crea el germen para cantidad de teologías después que ahora la vamos a ver y de herejías. Abre la puerta a Bonhoeffer con esas sencillas palabras que él dice, abre la puerta a cantidad de cosas como la teología de la liberación que la vamos a ver ahora dentro de un rato. Entonces, uno puede decir, pero ¿cómo Bonhoeffer, que es capaz de escribir esta maravilla que es el precio de la gracia, y cómo puede escribir eso acá? Y primero, que Bonhoeffer ya está muerto, no le podemos preguntar. Eh, Otra cosa, tenemos que situarnos en la religión de aquella época, porque él ahí propone la teología de la secularización, de un cristianismo sin religión. Y otra cosa es que no sabemos si él realmente dijo eso, porque eso no lo publicó él. Eran cartas que supuestamente las escribió él, pero las publicó su amigo, que no recuerdo el nombre ahora, fue el que las publicó. Entonces, hay que ver si su amigo no metió mano en eso. Y hay que ver si Bonhoeffer realmente dijo eso o no lo dijo. Pero es muy controversial. Y de eso se agarran todos los teólogos liberales. O sea, Bonhoeffer es el más conocido
de todos los teólogos, a pesar de que no es el más brillante es Barth, y, bueno, y otros, pero Bonhoeffer, con esas poquitas palabras que él dijo, abrió la puerta a muchas cosas. Vamos a ver, compartir pantalla. Acá está el monumento. No sé si es la ciudad donde él nació o qué, donde está el monumento a Bonhoeffer que la gente visita, deja flores, todo ahí, de Bonhoeffer. Por eso Bonhoeffer es tan controversial, porque es capaz de escribir esto y escribir esto a la vez, y es el mismo autor. Eh, entonces, en la mayoría de las librerías cristianas, como CLC y todo, van a encontrar este libro, pero no van a encontrar esto. Este yo lo compré en las Paulinas, ¿ah? eh, porque esta es la teología más conservadora pero en Cartas de la Prisión, en Resistencia y Sumisión, que reitero, no lo publicó él, lo publicó un amigo, y no sabemos si fue lo que dijo él o no. Entonces, es, es el más controversial de todos los, y es el más influyente, ha influido en todo, en el cristianismo conservador y en el liberal. En el conservador, porque la mayoría hemos leído este libro y lo hemos amado, El precio de la gracia, ¿no? Y ha sido de bendición para tanto. Y la teología liberal toma Resistencia y Sumisión, por esas y otras palabras que habla Bonhoeffer. ¿Ah? Por eso es tan controversial y es tan importante ese personaje en el siglo XX. Y es el germen de la teología de la liberación. La teología de la liberación, ahí lo tenemos a Gustavo Gutiérrez. No sé si vive, hasta hace poco tiempo vivía. Los que tengan celulares ahí, entren a Google, pongan Gustavo Gutiérrez, Teología de la Liberación, a ver si Gustavo Gutiérrez vive todavía. Es muy ancianito, de Perú, peruano. La teología de la liberación surge en Latinoamérica. En la década del 60, la década del 60, que es una Sí, vivo, época... tiene 95, ¿Cuántos? 95 años tiene. 95 tiene Gustavo Gutiérrez, todavía vive. Todavía vive. En Lima, yo cuando estuve en Lima, me dijeron que él vive en el barrio más pobre de Lima, en un cerro que hay, el Cerro San Cristóbal, que son como favelas. Yo estuve ahí y, el hermano que nos llevó dice, bueno, acá hay que andar con mucho cuidado. Y dicen que ahí vive Gustavo Gutiérrez, ayudando a los pobres y todo. La teología de la liberación, eh, Bonhoeffer va a ser muy importante para la teología de la liberación. A pesar de que Bonhoeffer no tuvo nada que ver con la teología de la liberación, porque comienzan los años 60 y ya Bonhoeffer hacía años que ya se había muerto. Pero el pensamiento de Bonhoeffer, de lo que hemos leído hace un rato, le imprimió a la teología de la liberación, que surge un descontento en los años 60 en algunos curas católicos y pastores protestantes, porque la iglesia, sobre todo la iglesia católica, más bien surge dentro del seno de la iglesia católica, después se traslada también al protestantismo, eh, un descontento porque la iglesia católica favorecía a los ricos, porque los ricos daban buenas ofrendas, entonces los cardenales y todo eso vivían su buen pasar,
Y la iglesia hacía la vista gorda a las grandes injusticias, ¿no? No le pagaban a los obreros, pero como daban buenas ofrendas, pasaba. Entonces, un grupo de curas jóvenes, era muy joven en esa época, Gustavo Gutiérrez había estudiado en Francia, había estudiado para sacerdote, no recuerdo de qué orden era él, es él. Eh, y él y otros empiezan a tener ese descontento. No nos olvidemos que los años 60 en América Latina son muy conflictivos. En el 59 había triunfado la revolución cubana con Fidel Castro. Entonces estaba toda esa efervescencia. Entonces se hace una conferencia episcopal, no me acuerdo si fue en el 67 o 68, por ahí, en Medellín, Colombia. En Medellín se hace una conferencia episcopal donde están todos los obispos de América Latina y un grupito introduce en la agenda, porque ya tenían los temas para hablar de esto, de aquello, no sé qué. Y este grupito con Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff, eh, Camilo Cardenal, curas católicos, pide que se introduzca en la agenda hablar de los pobres. ¿Qué va a hacer la Iglesia Católica con los pobres? Si va a seguir barriendo y poniendo la mugre abajo de la alfombra o va a hacer algo. Entonces dice, los pobres son los verdaderos privilegiados porque el Señor Jesús dijo, bienaventurados los pobres. Van a insistir. Al otro año se hizo la conferencia episcopal, esta vez en Puebla, México. Vuelven a insistir con lo mismo. Hasta que este movimiento se va haciendo más grande y la Iglesia Católica ya no puede ignorar esto que hay dentro de la Iglesia. Son muchos los sacerdotes que se van uniendo. Y por esa época, eh, Gustavo Gutiérrez escribe su obra más famosa, que es Teología de la Liberación. Justamente el mismo título el mismo nombre de la teología, él escribe donde él presenta la teología de la liberación. Entonces, teología de la liberación va a tomar como paradigma el Éxodo. Y va a decir que en el Éxodo Dios sacó a su pueblo y que esa liberación no fue tanto espiritual, sino más bien política. Entonces, él va a hablar de la redención de los pobres, sacar a los pobres de la pobreza. Y va a decir lo mismo que decía Bonhoeffer en lo que hemos leído hace un rato, que fue una liberación nacional, que Dios sacó a todo el pueblo, no fue una liberación individual. Por eso le decía que es tan importante lo que dice Bonhoeffer, o lo que su amigo dice que dijo. Entonces va a decir que lo principal en la Biblia son los pobres y que Dios siempre estuvo del lado de los pobres. Incluso muchos de teología de la liberación van a decir que Dios es como los piojos, está más cerca de los pobres que de los ricos, porque todos tienen piojos, ¿verdad? Piojo le sale a todos, a los pobres y a los ricos, pero principalmente está más cerca de los pobres que de los ricos. Por eso va a decir, Dios es como los piojos. No lo dijo Gustavo Gutiérrez, sino que fue una frase que, que se acuñó. Dios es como los pobres, está más cerca de los... Dios es como los piojos, está más cerca de los pobres que de los ricos. Entonces, eh, Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff, todo eso, acá en Uruguay el pastor Emilio Castro de la Iglesia Metodista, van a unirse a, a esa movida teológica y eso se llamó teología de la liberación. Pero no es una liberación ni demoníaca, ni es liberación de la pobreza. ¿Ah? Sacar a los pobres de la necesidad.
hasta ahí todo bien. ¿Quién se puede oponer a eso? El problema es que Teología de la Liberación va a utilizar como herramienta política el marxismo. Utiliza como herramienta política el marxismo. No nos olvidemos que recién había triunfado la, la Revolución Cubana. Entonces estos teólogos, y le voy a leer algo que dice Gustavo Gutiérrez, que es muy parecido a lo que hemos leído de Bonhoeffer, porque Gustavo Gutiérrez en una parte habla de la liberación, el capítulo 9, liberación y salvación. Entonces, él es cura párroco, entonces él está interesado por la salvación después de la muerte. ¿Qué pasa con las personas después de la muerte? Entonces, él va a hablar que algo lo había dejado, lo había deslizado Bonhoeffer en lo que hemos leído, en lo que se conoce en teología como el universalismo. Es decir, que Dios es tan amoroso que todos se van a salvar. Y después de la muerte nadie va a ir al infierno. Entonces, ¿por qué le preocupaba? Dice, bueno, pero la iglesia por 2000 años estuvo ocupada en el ser humano en el más allá. ¿Qué va a pasar después que nos muramos? En el más allá. Entonces él va a decir, es tiempo de que empecemos a hablar del más acá, de los que están vivos. Pero ¿qué pasa? Algo tenemos que hacer con el más allá. Entonces él encuentra la solución. Y él encuentra en el universalismo, es decir, que todos van a ser salvos. Ese pasaje donde Pablo habla en Timoteo y le dice, el cual quiere que todos sean salvos. Entonces Gustavo Gutiérrez dice, bueno, si Dios quiere que todos sean salvos, quién se va a oponer? Es decir, que todos van a ser salvos. Si Dios quiere que, que sean salvos, van a ser salvos. Entonces, él encuentra la solución ahí y dice, bueno, ya quedó solucionado ese tema de la vida de ultratumba, de la vida después de la muerte. Ahora vamos a ocuparnos de las cosas acá. Entonces, él dice, una de las grandes carencias de la teología actual es la ausencia de una reflexión profunda y lúcida sobre el tema de la salvación. Lo mismo que había dicho Bonhoeffer, ¿no? De la salvación. Ante una mirada superficial, esto puede parecer sorprendente, pero es lo que ocurre con todos los asuntos difíciles. Se teme abordarlos. Se los da por conocidos y se constituye sobre gastados cimientos, establecidos en otras épocas, sobre supuestos, sobre aproximaciones. Llega un momento, sin embargo, en que el edificio se tambalea. Es la hora de ocuparse nuevamente del basamento. Esa hora llegó para la noción de salvación. Comienzan a aparecer en los últimos tiempos algunos estudios con pretensiones de revisión y profundización. Sin lugar a dudas, alguno de esos estudios, de esas reflexiones, no me cabe la menor duda que, entre otras cosas, él estaba pensando en Bonhoeffer. Es solo un primer paso. No nos corresponde entrar aquí en el detalle de una revisión crítica. Nos limitaremos a subrayar que en el planteamiento de la creación de la cuestión pueden distinguirse dos enfoques que se han sucedido, además como dos etapas estrechamente ligadas entre otros. La problemática de la noción de salvación ha estado durante mucho tiempo tomada y bloqueada por la cuestión clásicamente llamada de la salvación de los infieles, aspecto cuantitativo, extensivo de la salvación. Es decir, ¿cuántas personas se salvan? ¿Son muchos? ¿Son pocos? Problema de número de salvados, de posibilidades de salvarse, pero también del papel que corresponde a la iglesia en este proceso.
Los términos del asunto eran, de un lado, la universalidad de la salvación y del otro, la iglesia visible como mediadora de ella. La evolución de la cuestión ha sido compleja y fatigosa. Hoy esa evolución puede considerarse en cierto modo terminada. La idea de la universalidad de la voluntad salvífica de Dios. No sé si se dan cuenta el pensamiento de la universalidad. Todos van a ser salvos. La universalidad de la voluntad salvífica de Dios. Claramente enunciada por Pablo en su carta a Timoteo. Se ha abierto paso, ha vencido las dificultades que le presentaban determinadas maneras de entender la misión de la iglesia y ha logrado imponerse en forma definitiva. No queda sino sacar las consecuencias. No son pocas. ¿Ah? Entonces, él dice, bueno, ahora que ese problema ya está solucionado, todos van a ser salvos. Ya no hay que hacer campaña, predicar, acepte a Cristo para ser salvo, todos van a ser salvos. Ahora vamos a dedicarnos a trabajar por el evangelio social. El evangelio social. Esto dice Gustavo Gutiérrez en Teología de la Liberación. ¿Ah? Algunos aspectos de Teología de la Liberación. Nace en Latinoamérica en los años 60 con teólogos católicos y protestantes. Su principal preocupación es la redención de los pobres, la redención de los pobres y eliminar la desigualdad social. Utilizan como herramienta el marxismo. La herramienta de cambio es el marxismo. Algunas figuras, por ejemplo, Gustavo Gutiérrez en Perú, que me han dicho ustedes que todavía vive. Emilio Castro en Uruguay, que se murió hace poco se murió Emilio Castro, murió en Bruselas. Él estaba exiliado durante la dictadura acá en el Uruguay, él se tuvo que ir porque la iglesia metodista se involucró en el movimiento guerrillero Tupamaro y bueno, se dice que ahí en la iglesia metodista, esa que está frente al Gaucho, ahí, al monumento al Gaucho, cerca del 18 de julio, parece que era un centro clandestino de adiestramiento, de yo qué sé, eh, y él lideraba todo eso, y él tuvo que irse. Hace un tiempo estuve ahí en, en un casamiento porque se casó una alumna del IVA y, bueno, invitó a los profesores, pero como eran muchos los invitados, contrataron la iglesia metodista para hacer la ceremonia, pero lógicamente los casó su pastor y todo eso. O sea, solamente contrataron las instalaciones, porque es muy grande, la iglesia que está frente al Gaucho. Yo fui y había una señora ahí de la iglesia metodista y dice, bueno, y yo me acerqué, y bueno, ella se puso a disposición, y bueno, qué bueno tenerlos acá, no sé qué, bueno, yo estoy a la orden si quieren preguntar algo, yo que sé dónde quedan los baños, cosas así, yo estoy acá. Y yo me acerqué y le pregunté, dígame, Emilio Castro vive todavía. Bueno, en esa época vivía. Y dice, sí, vive todavía, está en Bruselas y sigue predicando. Bueno, Emilio Castro en Uruguay, Leonardo Boff en Brasil, que ahora se dedica a todo esto de la ecología y todo eso. Y según me contó Alexis Medina, que dice que hace poco estuvo acá en el Uruguay, dio una conferencia, Leonardo Boff, y Alexis fue a escucharlo. Y me contaba Alexis, es un encantador de serpiente. Habla y te convence, el Leonardo Boff. ¿Ah? Era sacerdote católico también. O sea, tiene la idea de la teología de la liberación, pero ahora teología de la liberación ha cambiado, porque ahora ya el marxismo, pues la caída del muro de Berlín, todo eso, bueno, el paradigma cubano se ha caído a pedazos, ¿no? Entonces,
ha cambiado y, por ejemplo, Leonardo Boff ahora es un activista por la ecología y todas esas cosas. De un matete en la cabeza. Este, y me contaba Leslie que incluso después que terminó la disertación, él invitó a aceptar a Cristo y todo eso. Tremendo. Bueno, después Elder Cámara también en Brasil, este, Camilo Torres en Colombia, Ernesto Cardenal en Nicaragua y otros, ¿no? Esas son algunas figuras preponderantes de teología de la liberación. Y sus postulados teológicos, bueno, ya dijimos, el Éxodo como paradigma. Dice que fue una liberación no espiritual, sino política, porque salieron de una opresión, de un régimen que los oprimía. Los profetas del Antiguo Testamento como agentes de cambio social, porque ellos van a usar mucho a Amós, por ejemplo, cuando dice, han vendido al pobre por un par de zapatos, por ejemplo. Presentan a Jesucristo como un revolucionario, ¿no? O sea, no presentan a Jesucristo como el Salvador por los pecados, sino que el que viene o sea, como un luchador social, ¿no? Un activista social. Bueno, el concepto de salvación. Y dice que el pecado es la desigualdad social y la explotación del hombre por el hombre. Ese es el concepto de pecado que tiene la teología de la liberación. El pecado es la desigualdad social y la explotación del hombre por el hombre. El establecimiento del reino de Dios es una sociedad igualitaria. Cuando Jesús habla del reino de Dios, que ya está, dicen que es el establecimiento de una sociedad igualitaria, sin explotados ni explotadores. En otras palabras, digámoslo sin tapujos y sin eufemismo, una sociedad comunista. Por eso no podemos estar de acuerdo con teología de la liberación. Y otro discípulo de Bonhoeffer, o sea, no discípulo que aprendió con Bonhoeffer, sino que fue influenciado por el pensamiento de Bonhoeffer, es Robinson y la moral de situación. Voy a fijarme qué hora es. La moral de situación. Robinson es un obispo anglicano, no sé si vive todavía, obispo anglicano, que toma este concepto de Bonhoeffer de el cristianismo sin religión. Como decía Bonhoeffer, es el cristianismo que se da por el otro, entrega por el otro. Y toma ese concepto totalmente, y con una teología totalmente liberal, influenciada por Bullman y toda esa muchachada que ustedes ya conocen, Schleiermacher. Entonces, una teología totalmente liberal, y allá por los años 60 escribe este libro que se llama Sincero para con Dios. Es un libro que cae en el mundo teológico, en el mundo evangélico, donde él va a plantear lo que después se llamó la moral de situación. Y él va a plantear, decir, que ama y haz lo que quieras. Porque él dice, Dios es amor. Entonces, todo lo que se hace con amor es de Dios. Esto lo toma, por ejemplo, el colectivo LGTB, por ejemplo, ¿no? Bueno, el casamiento entre personas homosexuales y todo, lo hacen con amor y es totalmente válido según Robinson. Robinson va a postular también en ese libro toda esta postura de Bullman que decía que todo era un invento de la iglesia, todo eso de que Jesús era el salvador del alma.
Dice, todo eso es un cuento, no sé qué. Entonces, por eso el libro se llama Sincero para con Dios. Entonces, él dice que él no cree nada de eso, o sea, que él es sincero. Entonces, él cree que la religión es entregarse a los demás, es decir, en un evangelio social, ayudar a los pobres, todo eso. En eso consiste la religión. Un cristianismo sin religión. O sea, en eso consiste el cristianismo, sin religión. Y le voy a leer algo de un cura católico, un libro que se llama Teología y Relativismo. Y este curita cuenta, cuando ese libro cayó en el seminario, él estaba estudiando para cura. Cuando el libro de Robinson cae en el seminario, él dice, hace tiempo leía en el diario de Navarra una reseña sobre la muerte del teólogo Casiano Floristán, apenas fallecido, y el autor de la misma recordaba un pensamiento del teólogo navarro que había expresado con ocasión en una entrevista en 2004 en el mismo periódico, y decía, la secularización es positiva. El mundo por sí mismo no es religioso. Lo religioso es la mirada de los creyentes que lo ven. Los cristianos lo vemos como creación de Dios, mientras que para un científico el mundo es mundo, tiene una mundanidad propia. Cierra comillas. Automáticamente, al leer esta frase, se agolparon en mi memoria recuerdos y evocaciones del tiempo de mis estudios en el seminario cuando llegó en mis años de teología la teología de la secularización, la que proponía Bonhoeffer. Aquella experiencia que viví en el seminario no la olvidaré jamás. La insistencia en el Dios superfluo, del que debíamos prescindir, según la expresión de Robinson, el que tenemos acá, en su obra Sincero para con Dios, recién traducida al español en 1967. La imposibilidad de hablar de dos naturalezas en Cristo, divina y humana, porque ellos decían que no, que en Jesucristo no había naturaleza divina, él sí era un simple hombre, o sea, naturaleza humana, todos estos teólogos liberales, lo cual representaba una concepción supranaturalista imposible de aceptar en nuestro tiempo si queríamos hablar al hombre secularizado contemporáneo. Cristo era simplemente el hombre que había vivido el amor incondicionado, el ser para los demás, la radical entrega de sí. Por supuesto que nuestra espiritualidad, basada en una tradición monástica, debía cambiar totalmente en pro de una vivencia del encuentro con el otro, de una espiritualidad mundana que sabía encontrar en el otro la vivencia del amor incondicional. Y la moral no podría ya fundamentarse en preceptos caídos del cielo o de la cumbre del Sinaí. Claro, porque ellos no creen en una revelación o en una ética natural, sino en la vivencia de un amor auténtico que en cada situación nos habría de dictar lo que se debe hacer. Lo que había detrás del pensamiento de Robinson era indudablemente la llamada de Bonhoeffer a vivir una experiencia no teísta, es decir, atea, de la fe y de prescindir del Deus ex machina. Bonhoeffer hablaba mucho de, bueno, acá no tuvimos tiempo de leer, del Deus ex machina. ¿Qué era el Deus ex machina? En la tragedia griega había una especie de efectos especiales. Había uno que se colgaba en un palo allá arriba con una cuerda. Entonces, cuando el héroe de repente estaba en peligro, venía el Deus ex machina, que en latín quiere decir el Dios desde la máquina, que sale de la máquina, y lo salvaba. Una especie de efectos especiales muy rudimentaria en aquella época, ¿no? Entonces decía Bonhoeffer que algunos tienen a Dios como una especie de Deus ex machina, es decir, que creen en Dios porque lo necesitan, para que lo sane, para que le dé trabajo, para que lo ayude, tienen esa especie de Deus ex machina.
es decir, del Dios deducido del orden de este mundo para vivir la mundanalidad eh, aún en caso de que Dios no existiera. Todavía más, Robinson fundamentaba también su tesis en la doctrina de Bullmann, Rudolf Bullmann, que acabamos de ver también, que ninguno de nosotros había leído, pero que acabábamos de conocer por el libro mencionado. Y Bullmann nos había abierto los ojos, entre comillas, con su tesis de la no historicidad de los evangelios. Recuerden que Bullmann decía que no, que era todo invento de la iglesia, que no eran históricos los evangelios. Lo cual en un seminario que andaba flojo en exégesis. Por eso exégesis es una materia tan importante y en el ciclo pasado dimos exégesis 2. En un seminario que andaba flojo en exégesis, suponía que ya no podíamos confiar en los evangelios porque en realidad eran una simple proyección de la iglesia primitiva que había inventado su contenido esencial. Todo aquello constituyó una revolución copernicana, como la que Robinson esperaba que se produjera con su obra. Escuchen esto. De repente se nos caían las certezas que habían sustentado nuestra fe. Y lo malo es que veíamos dudar a nuestros profesores. No es que se negaran a creer en la divinidad de Cristo, sino que sencillamente no eran capaces de responder a la exégesis de Robinson, cuando defiende que el Nuevo Testamento nunca dice que Jesús es Dios. Eso es lo que dice Robinson, ¿no? Lo que decía Bullmann, ¿no? El impacto del libro de Robinson fue decisivo, demoledor. La fe cristiana, que no podría ser otra cosa que la vivencia del amor incondicional que Cristo había vivido, debía replegarse sobre sí misma, en la intimidad del creyente, sin interferir nunca en un mundo que reclamaba para sí una mundanidad exclusiva. Es cierto que Robinson es más bien un divulgador de la teología de la secularización, como lo es también Cox, pero nadie puede negar que se trataba de un libro brillante, que sabía interpelar al lector con imágenes y símbolos, dotados también de un lenguaje sugestivo, en cuanto que pretendía desenmascarar el engaño, entre comillas, en el que habíamos vivido en la teología sobrenatural del pasado, para ofrecernos la verdadera libertad de la fe, todo esto entre comillas, en un Dios auténtico, libre de imágenes pertenecientes al pasado. Es verdad que la exégesis que ofrece Robinson en su libro es pobre, y también es verdad que carece de una metafísica y un andamiaje del pensamiento para enmarcar una doctrina sobre la verdad de Dios y de Cristo. Pero también lo cierto es que nuestra formación era deficiente e insegura. ¿Ya? Por eso debemos prepararnos, porque caen estas cosas y todos salimos corriendo estas teologías raras, ¿ah? Y creemos, entramos por el aro, ¿ah? Porque la teología, porque la exégesis de Robinson es muy pobre, como la de Bullmann, pero lo presenta en un paquete y dice, este es un... La verdad que todo lo que me enseñaron a mí en el seminario no sirve de nada, esto sí es la posta a posta. Entonces, dice, nuestra formación era deficiente e insegura. Se había dado además en aquellos años una crisis del... Que esto fue lo que pasó con el pietismo, ¿no? El pietismo no estaba preparado para esos embates de él, o sea, lo que vimos en la clase pasada, ¿no? Y la anterior también. No estaba preparado para esos embates del liberalismo, porque ellos empezaron a leer la Biblia solo en forma devocional, sin estudiarla. Y a pesar de que su fe era muy sincera, su piedad muy sincera, no estaban preparados para enfrentar los embates del liberalismo. Entonces, cuando llegaron, todo esto, llegó Schleiermacher y todo esto,
este, como es este otro del existencialismo que vimos el otro día, también Kierkegaard, todo esto no estaban preparados y creyeron. Dice, sí, todo lo que hemos aprendido no sirve de nada. Estos sí son los que nos vienen a traer lo verdadero. Entonces, por eso dice, nosotros no estábamos preparados. Y para nosotros dejar todo lo que nos habían enseñado en aquel tiempo y debíamos abocarnos al caos. Eran además los años del posconcilio y se nos presentaba esta teología de la secularización como la auténtica interpretación de la Biblia, cuando en realidad dicha teología no tenía nada que ver con el concilio. El libro de Robinson, Sincero para con Dios, había sido publicado en Inglaterra en el 63 y los pensamientos secularizantes de Bonhoeffer procedían del 44. O sea, la carta que leímos hoy es del 44. Además, todos los teólogos de esta corriente eran protestantes y ninguno de ellos apelaba al Vaticano. Bonhoeffer, Robinson, Cox, todos esos eran protestantes. Pero el hecho es que una revolución copernicana había comenzado, extendiéndose por la mayoría de los seminarios y facultades de teología de España y con enormes repercusiones para la fe y la vida cristiana. Caían las certezas de la fe y vino la secularización de sacerdotes contagiados por este pensamiento. Creo que la causa principal de la secularización del sacerdote hay que buscarla aquí, en la crisis de la fe. Estaba en crisis el mismo concepto de sacerdote, que ya no podía entender la Biblia identificado con Cristo por el carácter sacramental y medio de la salvación cristiana. Pero mire lo que más adelante dice. Así que había que estudiar en consecuencia una carrera civil, porque Bonhoeffer proponía en otra de sus cartas, decía que el párroco de la iglesia luterana debía tener un trabajo secular, no sé qué, y que, y que debía dedicarse a lo secular y todo eso. Entonces, había que estudiar en consecuencia una carrera civil. Así que comenzamos a hacer asamblea de muchas horas para discutir sobre el futuro del sacerdocio. Y eso pocos días antes de nuestra ordenación sacerdotal. Teníamos en el alma y en el alma y en el cuerpo un complejo inmenso ante este mundo, ante la secularidad de un mundo en el que no podíamos interferir. Creo que soy el único ordenado de mi curso que llevo el cuello clerical de ordenación y naturalmente eso suponía sufrir el desprecio de miradas acusadoras y el recelo de mis compañeros. La oración había caído en picada. A la misa de cada día acudíamos media docena de seminaristas de un total de 100 teólogos. Robinson nos había enseñado a recelar de los tipos tradicionales de espiritualidad en pro de una oración secular. La oración no podía consistir en, en fugarnos de este mundo, porque Robinson proponía que la oración no era arrodillarnos, estar un tiempo con Dios, no, la oración era actividad. Entonces, cuando estás ayudando a los pobres, estás haciendo esto, aquello, esa es la oración que proponía Robinson. Había que entender la plegaria de una forma no religiosa, abriéndose al amor incondicionado al prójimo. Habíamos leído estas palabras de Robinson, y acá cita Robinson. No existe razón alguna que obligue al cristiano a apartarse del mundo para encontrar a Dios, como tampoco existe el que le haga situar en el santuario. Pero sí que existe una razón por la que el cristiano debe participar en el mundo con un amor incondicional a fin de encontrar a Dios, ya que Dios es amor y quien no ama no conoce a Dios. Un poco también está utilizando la teología de Bonhoeffer cuando vimos
no sé si bien entendida, porque no sé si fue eso lo que quiso decir Bonhoeffer cuando vimos vida en comunidad. Él decía que el lugar del cristiano no era la comodidad, sino que debía estar en el campamento mismo del enemigo. Entonces, Robinson utiliza algo de eso. Yo creo que sacándolo de contexto. La Eucaristía, en todo caso, la habíamos de vivir como fiesta y comunión, no con participación del misterio de un Cristo que se hace en ella presente en cuerpo, alma y divinidad y que actualiza en ella su sacrificio redentor del que nos hace partícipe. El seminario se desplomó en bloque poco después de mi ordenación en 1968. Podría pensar a alguien que exagero con la descripción que estoy haciendo, pero el lector me va a permitir que recuerde un par de casos reales, pues las anécdotas tienen a veces una fuerte psicológica mayor que las palabras. Recuerdo que a la vuelta de mis estudios en Roma, en el 73, echaba en falta a un sacerdote que había sido un modelo de entrega y de fe. Pregunté por él y me dijeron que se había ido a su pueblo a cultivar las tierras de su familia, porque, y ahí abre comillas, desde Robinson ya no se podía hablar de Dios. También recuerdo a otro sacerdote que para mí era un modelo en mis años de seminario, porque se dedicaba a dar tandas de ejercicios espirituales a jóvenes, algo en lo que yo soñaba entonces y que por la gracia de Dios he realizado en mi sacerdocio. Pregunté por él y me dijeron que ejercía de sacerdote en un pueblecito al tiempo que se dedicaba a trabajar como fontanero en su valle. Un día que lo encontré le pregunté si seguía dando ejercicio. Me respondió que no, y al preguntarle por qué, me explicó que ya no podía hablar de Dios como lo había hecho anteriormente. Entonces, podemos ver entonces cuando cae este libro, Sincero para con Dios, que viene mamando de toda esa teología liberal, ¿no? Y viene mamando del pensamiento de Bonhoeffer, de la teología de la secularización. Entonces, desemboca en todas estas teologías, teología de la liberación, la teología gay también, porque tenemos una teología gay, tenemos una teología del colectivo LGTB también, y todas se van a basar en eh, en estas teologías liberales. Esa canilla que abrieron algunos teólogos del siglo XVIII y XIX, como por ejemplo Schleiermacher, abrió la puerta a todo eso. Entonces, tenemos que eh, tener cuidado con todo esto y conocer que eso existió y existe en la iglesia y nos está afectando. La neortodoxia, por ejemplo, que dice que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero que no es la palabra de Dios. Con Barth, Bullman, toda esa teología liberal, cuando nosotros a veces compramos un libro y nos dice, por ejemplo, que Daniel, el profeta, fue escrito en el siglo II después de Cristo y que no es profecía, sino que es historia, cuando leemos en algún libro eh, que habla, si estamos leyendo Isaías, del Deutero Isaías, diciendo que hay dos autores en Isaías. Cuando vemos la teología liberal hablando de los evangelios, que es una colección de mitos, todo eso se introdujo dentro de la iglesia. Pero gracias a Dios, vamos a ver que fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX y todo el siglo XIX, se comienza a ver una reacción en contra de todo ese liberalismo. Pero eso lo vamos a ver en la clase que viene. Quédense tranquilos,
Siempre existió un remanente fiel. Dios siempre guardó un remanente fiel. Eso lo vamos a ver en la clase que viene, toda la reacción de la iglesia contra todas estas ideas liberales. Siglo XIX, siglo XX, hasta llegar a nuestros días. Así que, entonces, si hay alguna pregunta, si hay alguien quiere intervenir, los veo a todos muy abrigados, por ejemplo, Mauricio enfundado en su bufanda, ahí está Walter y, y Rosa también con bufandas y gorras, y ahí están los Dávila también todos, ahí está Mario, y José que creo que anda por ahí también. Este, entonces, en esta fría noche, si alguien quiere hacer una pregunta o eh, acotar algo, hable ahora o calle para siempre. Muy bien. Si no hay preguntas, entonces oramos para despedirnos. Vamos a pedirle a Mauricio que nos dirija en oración. Vamos a cenar y vamos a meternos en la camita porque hace mucho frío. Amén. Padre, gracias te damos por esta reunión, Señor, por poder estar juntos, Señor, un lunes más, aprendiendo, Señor. Damos gracias por esta oportunidad, Señor, y oramos para que todo esto sea de provecho, que tú nos ayudes y nos libres, Señor, de meternos en cosas y aceptar cosas que no vienen de ti, Señor. Ayúdanos a afirmarnos cada día en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y bendice al pastor Hugo en esta noche, Señor. Guárdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, así que entonces nos despedimos. Que Dios le bendiga a los que están enfermitos. Cuídense, abríguense y que se recuperen pronto. Bendiciones, nos vemos Dios mediante semana que viene.